Lo que tengo para contar, es mi propia experiencia, no sé por qué tuvo que pasarme a mí, pero en fin. Ya no puedo hacer nada, más que contarles mi historia, ya que esto lo tiene que saber el mundo. Yo tenía 20 años cuando pasó, recuerdo que había salido de trabajar temprano ese día, por lo que tenía el resto de la tarde para relajarme. Cabe aclarar que yo vivía solo, había logrado pagar un departamento para empezar a independizarme. La cosa es que yo soy un gran fan de Marvel, tenía una biblioteca llena de cómics, ya sea de los Vengadores, Spider-Man, los X-Men, entre otros, veía todas las películas, y por supuesto jugaba a todos sus juegos, ya sea para consolas de sobremesa como para dispositivos móviles. Lo cierto es que había un juego en particular que en mi opinión destacaba del resto, y ese era el Marvel Future Fight. Lo que más me gustaba de ese juego es que tenías la oportunidad de jugar con distintos trajes alternativos que en su mayoría eran basados en las películas del UGM, había otros que también intentaban recrear esto, como el Contest of Champions o el Spider-Man Unlimited, pero no eran tan completos como el Future Fight. Resulta que había comprado un nuevo teléfono no hace mucho puesto que el que tenía ya se había malogrado la pantalla, así que debía pasar algunos archivos de la memoria de mi antiguo teléfono y pasarlo al nuevo. Cuando lo hice me dispuse a descargar algunos juegos y aplicaciones importantes, cuando había terminado me metí a mi cuenta del juego. Cabe aclarar que lo había dejado de jugar hace unos cuantos meses, a partir de la actualización de Thor Love and Thunder. Cuando volví sí noté que habían añadido unas cuantas cosas más, como el reforjado del CTP de ira y más uniformes. Para mi mala suerte con la inactividad no pude comprar algunos trajes que quería, pues me había perdido los descuentos que hacen cada año donde los trajes cuestan la mitad de cristales. Para ser sinceros no era una persona que paga cientos de dólares en un juego de Android, sentía que era malgastarlo a lo pendejo. Así que en un pequeño ataque de necesidad, decidí buscar por internet algunos hacks o mobs para poder aumentar la cantidad de cristales o hacer compras gratuitas. Por desgracia el juego tenía mucha seguridad ante estos hacks, por lo que no encontré absolutamente nada. Hasta que me encontré con una página muy peculiar en la cual promocionaban una versión mod del juego. Eso me llamó la atención, normalmente estos eran a veces virus o simplemente eran versiones normales del juego sin ningún tipo de jack o modificación. De todos modos lo descargué pues sentía que no tenía nada que perder. Me arrepiento en el alma en haberlo hecho. Recuerdo que una vez instalado y descargado los archivos adicionales, procedí a entrar, la pantalla de mi celular permaneció en negro por más de 10 segundos, cosa que me preocupó al principio hasta que salió el logo de Netmarble característico junto a otro subtítulo que decía, mod creado por Morningstar 667. Un nombre un poco raro pero no le di importancia. El juego abrió con normalidad, cargué los datos de mi partida y continué donde me había quedado. No era muy avanzado en el juego, apenas se había desbloqueado a los jefes leyenda. Sin embargo cuando hice algunas misiones noté algo extraño, el nombre de mi perfil estaba en un color rojo sangre cuando debería de ser blanco, pensé que era algo para que el jack no fuera baneable, como de ocultar tu nombre de los moderadores, así que lo dejé pasar por ahora. Revisé el buzón para reclamar las recompensas y en la sesión de avisos había un anuncio de un nuevo personaje, lo abrí y vi que se trataba de Jack O'Lantern. Me saqué de onda completamente, ya que no recuerdo que dicho personaje haya sido anunciado por Netmarble, me salí un momento del juego para verificar y efectivamente, no había rastros de que lo hubieran añadido, ni en videos de YouTube o notas de parche. Lo único que se me ocurrió es que el usuario de alguna forma introdujo a dicho personaje en el juego por favoritismo, pero no explicaba cómo esto pudo escaparse de los ojos de la compañía. En fin, seguí jugando y ya tenía reunidas las biometrías para reclutar a dicho villano y jugar con él. Noté también que el usuario había usado el modelo base del Duende Verde para las animaciones, lo probé en varios modos y aún sin estar en tier 2 pude notar que estaba roto. Procedí entonces a subirlo a categoría 2, pues vi que me sería muy útil en el futuro, había perdido la noción del tiempo y ya habían pasado más de 2 horas jugando, ignorando también que el dispositivo estaba recalentándose por tanto uso.
Era increíble cómo me había enviciado con el juego, pero no fue hasta que decidí jugar los jefes que todo, de alguna forma, se puso más extraño. Fui a la sesión de jefe mundial para luchar contra Null, ya que era lo último que faltaba por hacer, pero por alguna razón el juego no me dejaba pelear contra él. Presionaba el botón para empezar pero no pasaba de ahí. Intenté jugar entonces cualquier jefe definitivo y pasaba lo mismo. Pensé que se había bugueado así que lo reseté, pero el fallo persistía, hasta que vi algo que me hizo preguntarme si esto era una versión normal, que era irónico pues era un supuesto mod. El único jefe que podía jugarse era Mephisto, y aquí fruncié el ceño confundido, ya que nunca le había dado el botón para desbloquear a dicho jefe. De todos modos entré y elegí a Iron Man con su último uniforme, junto a Máquina de Guerra y la Hulkbuster como soporte. Hubo unos diálogos al principio, los fui salteando porque me daba pereza leer hasta que vi mi nombre en uno de los diálogos de Mephisto. Era la primera vez que algo así pasaba. Esto no era normal, ya que sería lógico que pusiera mi nick del juego en los diálogos, pero no, era mi nombre real. No alcancé a leer qué más decía, solo el último diálogo: tu alma será mía. Después de eso continué iniciando la batalla. Me costó un poco al principio ya que no sabía muy bien los ataques del jefe, pero al final logré derrotarlo recogiendo las recompensas. Cuando pensé que me saldrían otros diálogos, como normalmente pasaba cuando vencías por primera vez a un jefe, la pantalla se puso en negro. Esperé unos segundos sintiendo un poco más de molestia en mis manos debido al recalentamiento del teléfono. De pronto me salió un cuadro de texto que decía: buen entrenamiento, ¿quieres iniciar la verdadera batalla? Junto a dos opciones, cancelar y aceptar. Yo no quería jugar más, quería salir del juego pero no me dejaba, no sé cómo explicarlo, pero aquí es cuando empecé a entrar en desesperación. Sentía mi teléfono pegado a mis manos aún con ese calentamiento que sentía que de a poco me quemaba. Intenté apagarlo manteniendo pulsado el botón, pero aún así el teléfono seguía encendido, cuando de pronto el cuadro de texto cambió diciendo: si quieres salir tienes que jugar, y otra vez las dos opciones de antes. Sin más opción tuve que aceptar de nuevo con nerviosismo, y elegí nuevamente a mi equipo. Para mi sorpresa la dificultad del jefe aumentó. Como si en vez de una fase 1 estuviera jugando una arriba del 50, como era de esperarse. Mephisto eliminó a mi equipo, pero en vez de que los personajes simplemente desaparecieran al ser derrotados, ocurría una cinemática donde Mephisto los aniquiló de distintas formas. A Iron Man lo sujetó de su casco y le prendió fuego desde dentro de su armadura hasta que Iron Man dejó de moverse. Podía incluso escucharse los gritos de dolor y agonía por parte del personaje. A Máquina de Guerra lo volvió cenizas con un torbellino de fuego, y a la Hulkbuster Mephisto cambió a su forma gigante y lo devoró dejando solo la mitad del cuerpo de la armadura, viendo como de esta brotaba sangre a chorros. Yo estaba horrorizado por tal acontecimiento, incluso grité de dolor ya que después de eso sentí como mis manos estaban siendo quemadas por el teléfono, que incluso empezó a emerger humo de él. Era como si las estuviera colocando en una estufa. Empecé a suplicar al celular que me dejara ir pero nada pasaba. Seguía intentando soltar el teléfono pero de pronto sentí unas manos invisibles sujetarme los brazos haciéndome sentar. No podía hablar, estaba en completo shock. Solo recuerdo una voz que provenía del teléfono que decía: juega o muere. Al cabo de unos minutos logré calmarme y seguí intentando derrotar a Mephisto hasta que ya no me quedaban personajes fuertes. Todos y cada uno fueron masacrados por aquel demonio. Yo me empecé a preocupar ya que, de perderlas 5 veces, entonces ¿qué pasaría conmigo? ¿Me mataría a mí también? Esas preguntas me empezaban a angustiar. Pensaba en esos momentos en mis padres, me maldecía enormemente por vivir solo en ese momento. Buscaba quién podría ser capaz de derrotar a Mephisto, y para mi sorpresa podía usar a Jack O'Lantern. Recordé que aún estando en T2, estaba absurdamente roto y además el juego me estaba dejando usarlo en jefes leyenda. Sin más lo subí al nivel 70 y lo equipé con todas las bendiciones de Odín que tenía junto con un CTP de energía poderoso. Era mi último intento, ya no podía mover bien los dedos debido a las quemaduras pero no importaba, tenía que sobrevivir.
Inicie entonces la batalla y me concentre, llegue al último cambio de fase y logre congelar a Mephisto con ayuda del Doctor Extraño. Solo le quedaban 2 barras de vida, cuando se vio como salían pequeños textos de Mephisto que decía: no me vas a derrotar, maldito mortal, tu alma ya es mía, yo seré quien te asesine. En lo que Jack O'Lantern le respondió: inténtalo, maldito demonio. Hice la última rotación y logré derrotarlo. Cuando lo hice, apareció una cinemática en la que Jack se cayó de rodillas exhausto, cuando de pronto el infierno, que era el escenario en donde se encontraban, empezó a colapsar. Y como suponía, el calor hizo que la batería del teléfono estallara. Después no recuerdo qué fue lo que pasó, tal parece que me desmayé en ese momento. Cuando desperté, me sentí muy mareado. Cuando puse las manos en el suelo para intentar levantarme, sentí nuevamente dolor. Mis manos tenían quemaduras de 3er grado, incluso con la carne empezando a derretirse. Vi en un costado de la habitación el teléfono totalmente destruido, recordando lo que había pasado anteriormente. Luego de eso fui al hospital a tratar mis heridas. Para mi suerte me dijeron que podía recuperar la movilidad de mis manos con el tiempo. Estaba traumado, intenté seguir con mi vida. Han pasado casi 2 años de ese acontecimiento, pero los recuerdos de esa noche siempre vuelven. Incluso volví a buscar la página del mod, pero no volví a encontrarla. Era como si esa página nunca hubiera existido, al igual que ese usuario Morningstar 667. Estuve también considerando seriamente la idea de quitarme la vida, pero podría jurar que cuando ese pensamiento viene a mi cabeza, escucho una risa detrás de mí, como en un susurro, como si alguien esté esperando pacientemente a que lo haga. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado el creepypasta. Si es así, por favor regálenme un pulgar arriba y suscríbanse para más contenido. Esta es mi segunda creepypasta la cual escribo, así que no duden también en comentar qué les pareció. Sin más que decir, les ha hablado Darwin y les deseo buenas noches.